Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, que fue posterior a eso, se descubren rollos que datan del año 100, 150 después de Cristo. Entonces resulta, ustedes saben que los rollos, lo que los copistas hacían era tomar un rollo y copiarlo literalmente y crear otro rollo, y creaban otro rollo, y eran copias de copias de copias de copias, pero se suponía que la persona que hacía la copia tenía que ser completa y absolutamente fiel al texto original. No podía poner ni una coma, ni una tilde, ni nada. Sin embargo, como los copistas eran seres humanos, en algún momento en el año, el que hizo la copia del año 500 y decía, este género no sale si no es con oración, él dijo, no, aquí se necesita también el ayuno. Entonces él de su propia letra puso, este género no sale si no es con ayuno y oración. Cuando se traduce la Reina Valera, se queda como, este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, y hay rollos mucho más recientes a la época de Jesús, como digo, 400, 300 años más recientes, se supone, entre más cerca esté de la época de Jesús, más fieles, porque fue escrito de los puros originales. Y en los originales, en los más cercanos, no aparece la palabra ayuno. Quiere decir que el copista, cuando copió esa parte, copió también y le puso su sello personal, ayuno y oración. Y entonces por eso es que en la nueva versión internacional, que está traducida directamente de los rollos más recientes, de lo que se descubrió, lo último que se descubrió, entonces hay ciertas palabras o ciertas frases que parecieran cambiar o que parecieran faltar o hasta agregar en algún momento. Sin embargo, aun cuando se haya agregado o no se haya agregado una parte, nunca cambia el sentido de lo que se dice. Es decir, que no hace ninguna diferencia que el género no salga si no es con oración, a que el género no salga si no es con ayuno y oración. O sea, no existe ninguna diferencia en eso. Entendemos que la oración es la fundamental para que ese género salga. Entonces, el ayuno se le agregó de alguna forma, pero por eso es que algunas personas y algunos detractores de la nueva versión internacional dicen que a la nueva versión internacional le faltan capítulos, o le faltan versículos, o le faltan palabras, pero no es cierto, está más cercana, y por eso a mí me gusta estudiar con la nueva versión internacional, más cercana al texto original. Por eso es que siempre uso la nueva versión internacional. Bien, volviendo al tema, el creyente es alguien que puede ser controlado y empoderado por el Espíritu. Y como resultado de esa experiencia, ya no vive, y esto es lo que Pablo ha tratado de enseñarnos a nosotros, ya no vive controlado por la naturaleza pecaminosa, porque ahora es controlado por el Espíritu. ¿Se acuerdan que les hablaba de esas dos corrientes que se mueven dentro de nosotros? La ley del Espíritu que da vida y la ley de la carne o del pecado. Entonces, Pablo dice que la norma para todo creyente es que ahora ya nosotros no somos guiados o dirigidos por la carne, sino que ahora somos guiados o dirigidos por el Espíritu. ¿Quién tiene Romanos? ¿Quién lo tenía? Romanos capítulo 8, versos del 9 al 11. Si tiene Reina Valera no hay problema, igual se va a entender. Romanos 8, versos del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero siga. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien, para Pablo, entonces, esta es la norma para todos los creyentes. ¿Cuál es la norma para todos los creyentes? Que ya ahora nuestro cuerpo, nuestra vida, le pertenece al Espíritu y está controlado por el Espíritu. Pero si alguien no tiene el Espíritu, sencillamente está del otro lado. Pablo lo pone en blanco y negro. O es de un lado o es del otro, pero nunca podrá estar como en un término intermedio. Entonces, para el apóstol, la presencia plena y la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente no son cuestión de una nueva disposición humana o a favor de la santidad como resultado de la iniciativa de cada uno o la iniciativa divina, sino es la manifestación del Espíritu Santo de Dios
o de Cristo en la vida del creyente. Es esa transformación espiritual que se da en el momento en que nosotros hacemos de Jesús el Señor de nuestra vida y al Espíritu Santo le damos morada en nuestro corazón o toma morada en nuestro corazón. Entonces la vida ética del creyente no es fruto, no es el resultado de un mejoramiento espiritual o moral de la persona creyente, sino el resultado de la vida del Espíritu en nosotros que se trasluce y que se expresa a través del creyente. Es decir, siempre hemos tenido la tendencia a creer que el que yo sea una mejor persona, el que yo haga mejor las cosas, es porque voy desarrollando ciertos frutos del Espíritu y ciertos dones del Espíritu. Lo que hace que yo sea mejor, lo que hace que yo sea una persona más entregada a Dios, es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y eso es lo que hace manifestar cualquier otro fruto. Pero entonces no es simplemente como una acción de algo bueno que salió porque yo estoy haciendo algo bueno ahora. No, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la ética de una persona creyente que tiene al Espíritu morando en su ser interior no puede ser otra cosa que cristiana. ¿Por qué? Porque viene de Cristo. Es Cristo el que está en nosotros. Yo no hago las cosas buenas que hago porque quiero impresionar a nadie. Es que el Espíritu Santo me dicta lo que yo debo de hacer. O no dejo de hacer las cosas malas que hacía antes porque me da miedo a irme al infierno o condenarme. No las hago porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de mí. Entonces, decía en la enseñanza pasada, a quien más alimentemos, ese será el que tendrá el control de nuestra vida. Si alimentamos al Espíritu, el Espíritu tendrá control de nuestra vida. Si alimentamos a la carne tendrá control de nuestra vida. Lo otro es que el creyente es alguien que puede vivir una vida ética y la puede vivir gracias al Espíritu Santo. El Espíritu en la vida del ser humano no lo hace perfecto, pero sí es la garantía de que nos irá perfeccionando cada día. Ninguno de nosotros es perfecto, tenemos defectos todos, nos equivocamos constantemente, pero vemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida en esa perfección constante, en donde vamos cada día avanzando, cada día mejorando, cada día tratando de hacer las cosas de otra manera, y esto no es impulsado ni por nuestra propia iniciativa, ni por nuestra propia carne, ni nuestra propia voluntad, sino que es impulsado por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Todo lo bueno que nosotros podamos tener, lo entendemos que es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Romanos 7:21 dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿Ve? Ahí está lo que decíamos de esas dos naturalezas. Pablo mismo tiene un conflicto con él mismo. Todo el capítulo 7, si usted lo lee, Pablo dice, miserable de mí, que queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero. Porque hay una ley dentro de mí, que en mí está el hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. Bueno, esta lucha la tenemos todos. La victoria nos la da el Espíritu Santo. En el capítulo 8, en el verso 4 de Romanos dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. En ese pasaje la palabra ley se entiende en 4 sentidos. Primero, la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. Según Pablo, vivir en el Espíritu nos libra de la ley, de aquella ley. Segundo, la ley de mi mente, el ser humano interior. Tercero, la ley del pecado y de la muerte. Y en cuarto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí están los pasajes, si quisieran tomarlos. La ley de la ley de Moisés, Gálatas capítulo 5, verso 18. ¿Alguien tiene Gálatas 5, 18? ¿No? Gálatas 5, 18. Ya la busco, Paz. Bueno, otro que busque Romanos 7, 23. Alguien con Romanos 8, 1 y 2. Gálatas 5, 18. ¿Qué dice Verita? Tiene Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Era lo que decía. El Espíritu, si estamos guiados por el Espíritu, ya no estamos sujetos directamente
a la ley, está hablando de la ley de Moisés. Recordemos que dije, la ley no es mala. Pablo dice que la ley es pura y la ley es santa. Y Pablo dice, yo no hubiera conocido lo que es el pecado si la ley no me hubiera mostrado el pecado. Es decir, que la ley lo que hace es ubicarnos a nosotros correctamente, pero las decisiones las tomamos nosotros en el Espíritu. La ley nos ayuda para entender qué sí y qué no. Si usted va en un vehículo manejando y la carretera dice 100 kilómetros por hora y usted va a 120, cuando aparece un tráfico, cuando aparece una patrulla, ¿qué hace? Baja la velocidad. ¿Por qué? Porque la ley lo condena. Pero si no hubiera ley, usted va a 200, porque no hay ley. Ahora la ley nos regula, la ley nos pone un límite, la ley nos dice hasta dónde podemos llegar. Pero entonces ahí está esa ley, pero al vivir bajo el Espíritu ya no vivimos sujetos a esa ley. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu nos da libertad. No la libertad para hacer lo que nos da la gana, sino la libertad para hacer lo correcto. Entonces hacemos lo correcto por el Espíritu que mora en nosotros, no por la ley que nos restringe, nos dice que eso no debemos de hacerlo. La segunda ley es la ley de la mente, Romanos 7:23, la parte B. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de mi mente, dice Pablo. O sea, entonces hay una ley que es la ley que Dios nos habló, de la ley que Dios dio a Moisés. Hay otra ley que es la ley que nosotros tenemos en nuestra mente, es la ley interna de todos nosotros. Pablo dice, nos libra de la ley, de la primera ley, y después dice que hay una ley en la mente, en el ser interior. Esto es lo que Pablo está luchando, lo que Pablo está diciendo, que él vive en esa constante lucha entre lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Y la tercera ley entonces, en la parte A de ese mismo capítulo 7 de Romanos, esa es la parte B, dice, léame el verso completo, Romanos 7. A y B. La primera parte es la tercera ley, la segunda parte es la segunda ley. 7:23, otra vez, el mismo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, ahora sí lo entendemos. Pablo dice, veo otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La ley perfecta, que se rebela contra la ley de la mente que te lleva al pecado y a la muerte. Entonces ahí están las dos leyes ejemplificadas de Pablo, la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de la mente, y otra ley, que es la que Pablo está hablando aquí, que es la ley del Espíritu, que es la que nos lleva a hacer las cosas correctas. Y la cuarta ley en Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, estamos claros con eso, ¿verdad? Ahí están las dos leyes ejemplificadas, esta es sintetizada, la ley del pecado con la ley del Espíritu. Y a través del Espíritu Dios nos libra del dominio del pecado y de la muerte. No quiere decir que ahora nosotros somos inmunes a pecar, o no quiere decir que no haya el deseo de pecar, porque era lo que Pablo decía en todo el capítulo 7. Pero ahora la ley del Espíritu que mora en nosotros nos libra de esa ley. Es decir, no tenemos excusa delante de Dios, porque el Espíritu siempre nos va a estar redarguyendo y diciéndonos lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo creo que nadie se engaña a sí mismo. Yo sé lo que está bien y sé lo que no está bien. Y el Espíritu Santo se encarga de ponerlo en mi mente y en mi corazón cuando algo no está bien o cuando algo está bien. Ahora Romanos 8:3 dice, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Pablo está diciendo aquí que esa primera ley de Moisés no pudo librarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué hacía? Que por más que la ley dijera, esto no debe hacer, ¿qué hacía el hombre?
hacía exactamente lo que no debía de hacer. Entonces, al ver el hombre que no podía ser librado por la ley que ya estaba establecida por Dios a través de Moisés, entonces dice que Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Viendo Dios la incapacidad que todos nosotros teníamos para cumplir la perfecta ley, entonces mandó a Jesús para que Él cumpliera la ley por nosotros. Por eso hoy somos libres. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo libres a través de la redención de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces Dios nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Recordemos que la misma palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos redención en Cristo, el perdón de nuestros pecados. Hoy Dios no nos ve por nuestras propias fallas o faltas, Dios nos ve a través del lente de Jesucristo, a través del sacrificio perfecto que hizo Jesús en nosotros. Y en el verso 2 entonces dice, por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El creyente es alguien que puede dar muerte a las obras de la naturaleza pecaminosa, pero la única forma de dar muerte a las obras de la naturaleza pecaminosa es a través del Espíritu. No hay otra forma de poder hacerlo. Romanos 8, 12 y 13 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y aquí quiero hacer notar algo que es, Pablo lo enfatiza mucho en todas las partes que habla sobre esto. Hablaba con una persona un día de estos y me decía, pastor, ¿por qué si Dios sabe que yo no disfruto pecar, por qué no me quita de una vez el pecado? Y ya, ¿no sería más fácil? Le digo, probablemente sería más fácil. Pero entonces Dios no te habría dado la libertad de que tú decidas qué quieres. No, pero él me decía, vea por ejemplo a Nicky Cruz. Dice, ¿usted escuchó el testimonio de Nicky Cruz? Nicky Cruz dice que cuando él escuchó el evangelio y se convirtió, Dios le quitó todo, las drogas, le quitó los malos deseos, le quitó los malos pensamientos y se dedicó a predicar. ¿Por qué Dios no hace lo mismo conmigo? Yo le decía, sería muy fácil. Qué fácil sería que yo venga al Señor y que como una porción mágica, ¡pac!, la mente cambie y de aquí en adelante todo lo que pienso es bueno, todo lo que hago es lindo, todo lo que hago es perfecto. Entonces, ¿para qué quiero redención? ¿Para qué quiero a Cristo? ¿Para qué quiero el sacrificio? Si todo lo que le voy a hacer es perfecto, sería un acto de magia. Pablo dice aquí, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Quién da muerte a los malos hábitos del cuerpo? No es el Espíritu. El Espíritu nos enfrenta, el Espíritu nos dice, el Espíritu nos advierte, pero quien da muerte a los malos hábitos del cuerpo, soy yo. O sea, tiene que ser una acción conjunta en dejarnos dominar por el Espíritu, guiar por el Espíritu, pero en donde entra en juego también la voluntad de cada uno de nosotros. Si no, sería muy fácil. Siempre el eterno dilema de por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, puso el árbol del bien y del mal en el huerto. ¿No era más fácil que no lo pusiera? Sí, era más fácil que no lo pusiera, pero entonces Dios no hubiera creado seres a su imagen y a su semejanza, hubiera creado robots y simplemente haríamos lo que Dios dijo que teníamos que hacer y se acabó. Pero Dios creó seres humanos, creó personas con conciencia, dice, a la imagen y a la semejanza de Dios, y nos dio el poder de decidir, porque en cualquier circunstancia, todas las veces tenemos el poder de decidir. Al final nosotros decidimos. Pablo nos da la recomendación de aliarnos al Espíritu, de afiliarnos al Espíritu, de pegarnos al Espíritu, de seguir el dictado del Espíritu, pero al final quien da muerte a los malos deseos soy yo. Entonces la frase inicial comienza con la expresión por tanto, que indica una transición lógica hacia los resultados prácticos de lo que el apóstol viene experimentando. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Él viene hablando de las dos naturalezas, viene hablando del papel del espíritu de vida y el espíritu de muerte, pero entonces dice, por tanto, tenemos una obligación. Pablo marca la realidad de las obligaciones que tiene el creyente, pero estas obligaciones no son hacia la naturaleza pecaminosa, que es la carne,
sino a vivir conforme al Espíritu, que es el único que nos da vida. Entonces, en Romanos 8, para referirnos a una vida dominada por la naturaleza pecaminosa, Pablo nos habla de varias cosas. En el verso 4 nos habla de andar según la naturaleza pecaminosa. En el verso 5 nos dice ser conforme a la naturaleza pecaminosa. Los versos 6 y 7 nos dice pensar según la naturaleza pecaminosa. El verso 8 dice estar en la naturaleza pecaminosa. Y el verso 12 dice vivir según la naturaleza pecaminosa. Vea el énfasis que le pone Pablo a esto, ¿verdad? Andar en la naturaleza pecaminosa, ser conforme a esa naturaleza, pensar según la naturaleza, estar según esa naturaleza y vivir según esa naturaleza. Y son cosas que nosotros tenemos que trabajarlas por voluntad propia. Es allí donde entra esa voluntad, donde nosotros le pedimos al Señor que Él nos guíe, que Él nos acompañe, que Él nos dirija, pero son acciones nuestras. ¿Quién es el único que puede andar según la naturaleza pecaminosa? Yo. ¿Quién es el único que puede ser o vivir según, conforme a la naturaleza pecaminosa? Sigo siendo yo. ¿Quién es el que permite que su mente sea permeada por las acciones pecaminosas? Sigo siendo yo. Entonces al final las acciones son nuestras. Nosotros tenemos que tomar la decisión de lo que decía, alimentar al espíritu para no alimentar la carne. Este señor lo atendí en la oficina y entonces él me dice, pastor, yo quisiera como que Dios me borre la mente, que Dios me quite todo pensamiento, que Dios quite todos los malos deseos que yo tengo para poder vivir en paz. Y yo decía, sí, qué lindo, ¿verdad? Y entonces le digo, pero usted puede controlar su mente, usted tiene el poder de decisión. No, pastor, vea, él llegó a la oficina y una de las muchachas que trabaja con nosotros le abrió la puerta y me dice, vea, por ejemplo, yo vengo y toco la puerta y viene esta muchacha y me abre con ese pantalón y yo me quedo viéndole, ya está, yo pequé. Le digo, el problema es que usted anda con su mente ocupada en esto. Ese es pensar según la naturaleza pecaminosa que habla Pablo. Si andas con esto en mente todo el tiempo, de ahí, todo lo que pienses, eso vas a hacer. Entonces tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar la mentalidad. Por eso Pablo hablaba, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 2, de transformar nuestra mente, de vivir cambiando nuestra mente y no permitir que el enemigo tome control de nuestra mente. La frase dar muerte del versículo 13 se traduce como una construcción que enfatiza la seguridad de que podemos hacerlo si nosotros lo construimos, si nosotros le permitimos al Espíritu que sea el que domine, que sea el que haga. La muerte a la que se refiere es la muerte espiritual, porque el creyente también va a experimentar una fuerza física en algún momento, pero el que vive dominado por la carne, el que vive dominado por la naturaleza pecaminosa, está muerto. Sigue vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Y entonces esto es algo de lo que Pablo nos está hablando. Entonces hay otra alternativa a una vida en la carne y una consecuencia que no sea la muerte, sí, es permitirle al Espíritu Santo que Él more dentro de nosotros, que Él gobierne nuestra mente, que Él gobierne nuestra naturaleza, que Él gobierne nuestro vivir, que Él gobierne todas las secciones de nuestra vida. Y si Él gobierna nuestra vida, entonces podremos vivir una vida en victoria. El tema es que generalmente todos nosotros, los seres humanos, estamos con un pie aquí y con otro al otro lado. Y hay momentos en que estamos que tocamos el cielo y hay momentos en que estamos tirados en el piso. Bueno, la acción que tenemos que hacer es afiliarnos al Espíritu. La frase dar muerte puede tener un sentido activo, matar. Cuando Pablo dice dar muerte el sentido de matar esa pecaminosidad que vive en cada uno de nosotros. Si pensamos siempre en cosas malas, ¿dónde vamos a terminar? Ahora, si pensamos en cosas buenas, también ¿dónde vamos a terminar? Stanley Clark decía, la respuesta última al problema de la carne es sentenciar a muerte cada una de sus expresiones, sus prácticas, a medida que van apareciendo. Pablo ha afirmado que el creyente ha muerto al pecado, que el viejo hombre fue crucificado con Cristo, que el hombre de pecado fue destruido
Sin embargo, aquí descubrimos que quedan vestigios de la vida vieja que deben morir y que el Espíritu gustosamente es el agente de ejecución, como se ha dicho. Él es el divino verdugo. Él solamente espera nuestra sentencia de muerte, nuestra entrega de estas prácticas en sus manos para que sean aniquiladas. Creo que Clark lo dijo de una manera extraordinaria. La acción es conjunta entre mi persona y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aniquila el pecado, pero yo tengo que poner las herramientas para que Él lo pueda hacer. De otra forma es imposible. Entonces, el creyente es alguien también que puede rechazar las obras de la carne y producir el fruto del Espíritu. Cuando yo hago a un lado las obras de la carne, el Espíritu toma control. Y entonces Pablo es muy enfático en esto, tanto en Corintios como en Romanos, en otras de sus cartas. Pero tenemos que ser enfáticos en esto. Ahora, vamos a ir a Gálatas, al capítulo 5 de Gálatas. Una vez más en Gálatas, Pablo vuelve a enfatizar. Y vea que Pablo es muy, muy enfático en el tema de la carne y el espíritu, en todas las cartas, en todas, Efesios, en Gálatas, en Corintios, en Romanos. Gálatas 5, 16 al 24 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pablo es demasiado claro en un pasaje como este de Gálatas. Al igual que en Romanos 8, Pablo contrasta la carne con el espíritu como dos principios conforme a los cuales el ser humano puede vivir. Gálatas 5:16, Pablo habla acerca de caminar en el Espíritu. En el verso 18 dice que ser guiados por el Espíritu, y en el verso 25 dice que debemos vivir en el Espíritu. Entonces, todas esas expresiones son similares y el significado de ellos lo que nos dan es un principio que debemos seguir. El principio está en el versículo 16, andar en el Espíritu o caminar en el Espíritu. Si caminamos en el Espíritu, tenemos la posibilidad de vencer las obras de la carne. Seguiremos detrás de lo que el Espíritu nos guíe y no seguiremos siendo guiados por las obras de la carne. Entonces, cualquiera que sea la interpretación, la carne siempre es concebida como casi una entidad sustancial, como una entidad que produce un deseo fundamental de algo ilícito en el ser humano. La carne siempre nos va a llevar a las cosas que no agradan a Dios, siempre. Entonces Pablo dice que tenemos que caminar en el Espíritu, que andar en el Espíritu. En otras palabras, la carne es un principio o un agente causal malo dentro de todos nosotros. Y es el que produce que nos desviemos de la atención, que nos desviemos de lo que Dios quiere, que hagamos lo que el Espíritu no quisiera que hiciéramos, y que conforme más campo le vamos dando a la carne, más vamos sacando al Espíritu de nuestra vida. Uno conoce personas o ve personas que en un momento determinado parecieran que fueron tan guiados por Dios, tan dirigidos por Dios, y de un momento a otro empiezan a permitir y permitir y permitir. Ayer atendíamos a una persona con esta situación. Estuvo mucho tiempo en la iglesia, sirviendo al Señor en la iglesia, se empezó a apartar y terminó donde nunca pensó en su vida que iba a terminar. Haciendo todo lo que en un momento detestó, haciendo todo lo que en un momento le horrorizó, hoy lo tiene dominado porque se apartó del Espíritu. Y yo le decía a esta persona que gracias a Dios
todavía tiene conciencia, porque por lo menos está buscando la posibilidad de alguien que lo ayude. Bueno, y gracias a Dios que todavía tiene conciencia. Hay gente que se mete en el pecado y se deja llevar por el pecado y nunca más. Y se terminan perdiendo. Es más, terminan hasta perdiendo los principios que tuvieron en algún momento y terminan creyendo que todo aquello que en un momento pensaron y todo aquello que predicaron hoy no es cierto. Vi el triste caso también de un pastor que conocí hace varios años atrás, que de pronto se desvió completamente del camino y hoy está como totalmente del otro lado. Y uno lo oye hablar hoy y él dice: estuve en ignorancia por muchos años, creyendo los preceptos de la religión, ahora entiendo las cosas claramente. Y yo digo: wow, este hombre predicaba, había que sentarse a escucharlo predicar. O sea, cuando este hombre predicaba había que sentarse a escuchar. Era una persona, pero con una sabiduría impresionante. Y hoy sencillamente dice: no, estaba equivocado, estuve equivocado toda la vida. Wow. En Gálatas 5:17 Pablo sigue elaborando más sobre lo que escribió en el versículo anterior, en el 16. Dice: el espíritu desea lo que es contrario a la carne y la carne desea lo que es contrario al espíritu. En otras palabras, la carne y el espíritu se tienen una profunda antipatía entre ellos y mutuamente son excluyentes. No pueden vivir los dos en el mismo lugar. Uno excluye al otro. Por eso es que cuando una persona se aleja del espíritu, entonces todo lo demás empieza a hacer habitación hasta que desplaza completamente el espíritu. Y Pablo habla o empieza a hablar entonces dos secciones importantes de este texto de Gálatas. La primera sección va del verso 19 al verso 26 y Pablo comienza presentando una lista del 19 al 21 de las obras propias de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esas obras propias de la naturaleza pecaminosa? Dice que son inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas. La lista es bien amplia y cada uno de los elementos podría desglosarse de una forma impresionante. Si nos vamos solamente al tema de la inmoralidad sexual que habla Pablo, por favor, ahí entra cualquier cantidad de cosas. Podrían entrar miles de cosas y así cada una de las demás cosas. Estas obras son las manifestaciones o el agente principal que es producido por la carne. La carne produce todas estas cosas. Es por eso que usted verá que una persona que se desvía del conocimiento del evangelio, una persona que se desvía de la fe, cada vez se vuelve peor y peor y peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque está siendo dominado por la carne, por el espíritu de muerte de la carne. Está siendo dominado. Nunca olvidaré la entrevista que le hizo el doctor Dobson a Ted Bundy, uno de los más famosos asesinos en serie de los Estados Unidos. Y él contaba en su testimonio, y él decía, el doctor Dobson le preguntó: Ted, ¿cómo empezaste y cómo llegaste aquí? Y él decía: empecé mirando pornografía. La pornografía empezó a llenar mi mente, hasta que yo quería hacer lo que veía ahí. Y llegué a todas las aberraciones habidas y por haber, hasta que un día ya no me satisfizo eso. Entonces empecé a tratar de buscar placer en algo más y me di cuenta que al matar, al destruir a un ser humano, me causaba placer, pero entre más lo hacía, más necesitaba hacerlo, y por eso terminé siendo lo que soy. Yo voy hoy a la muerte por esto. Una pequeña cosa que se permitió le llevó a otra y a otra, porque el pecado es degenerativo. Entonces la persona, usted la ve que empieza con algo simple, defendiendo ciertos derechos. Este pastor del que hablaba, tuve una reunión con él hace varios años atrás, tuvimos una encerrona para ver un tema que tenía que ver con la homosexualidad, y cuando yo oí la posición de él en esa encerrona, y él dijo: no hay que ser tan extremistas, Dios es un Dios de amor, Dios entiende los corazones. A mí se me encendió una luz de alerta, porque la forma en que él lo decía daba a entender como que
hay partes de todo esto que está hablando aquí Pablo que o están mal escritas o él está equivocado. Y es más seguro que él esté equivocado que esté mal escrito. Y con los años llegó a desviarse tanto. Hace poco leí un comentario de él haciendo una invitación a uno de los más famosos bares gays de este país y diciendo: es uno de los mejores lugares que he visitado, lo recomiendo. Ahora, en contraste con esto, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, lleva entonces a la producción del fruto del Espíritu que Pablo describe en los versos 22 y 23. Dice Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El uso de la metáfora del fruto pone énfasis en la dación o dotación divina. Es Dios quien lo da, no lo producimos nosotros. Todo lo que el Espíritu hace en nosotros, todo esto, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, son cosas que el Espíritu produce en nosotros. No las producimos nosotros por nosotros mismos. Las produce el Espíritu cuando le hemos dado cabida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce todas estas cosas en nosotros. Porque recordemos que Pablo sí es enfático en que la carne siempre está en esa lucha constante y permanente tratando de ganar la batalla. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado en un momento determinado pensando cosas que no debería pensar? Todos, todo el tiempo. Ahora, de nosotros depende a dónde caminamos, cómo hacemos, dependiendo de las acciones que tomemos. Otra manera en la que Pablo expresa que este nuevo principio de obediencia opera en las vidas de los creyentes es diciendo lo que dice el verso 24. Dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes lo crucificaron? Los que son de Cristo Jesús, porque el sacrificio lo hizo Cristo Jesús. Nosotros nos apropiamos del sacrificio. Nosotros hoy tomamos el sacrificio que Cristo hizo y lo aplicamos para nuestra vida. Y esta es una manera metafórica de describir la manera en que el Espíritu neutraliza los efectos de la carne, las pasiones, los deseos. Cada uno denota los resultados de una experiencia fundamental que es la vivencia del Espíritu en la vida de la persona. Solamente el Espíritu nos da la posibilidad de cambiar todo aquello que está dentro de nosotros. Y en cuanto al fruto del Espíritu, del 22 al 26, es de notar que la palabra fruto, carpos, está en singular, lo cual enfatiza la unidad y la coherencia de la personalidad de aquellos que caminan en el Espíritu. Uno solo, carpos, fruto. Ahora, el Espíritu Santo nos guía, nos controla, nos integra y nos da una vida abundante. En contraste, las palabras obras o hechos que aparecen en 5:19, que están en plural, para resaltar la falta de organización, de estabilidad de la vida regida por los dictámenes de la naturaleza pecaminosa. La vida que sigue los deseos de la naturaleza pecaminosa, la vida que fragmenta al ser humano, que complica la vida del ser humano, se traduce, o Pablo lo traduce como los hechos, como las obras, pero cuando es del Espíritu dice el fruto del Espíritu. Es una sola acción a través de nosotros, porque recordemos que cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una sola unidad. Cuando hablamos de las obras, estamos hablando de múltiples cosas, de múltiples personalidades o múltiples entidades que tienen que ver con todo lo que es el pecado dentro de nosotros. Otro escritor, John Rea, decía: Pablo siempre utiliza la palabra fruto, carpos, como un sustantivo colectivo en el singular, excepto en 2 Timoteo 6, de modo que no debemos considerar al amor como el único fruto, el cual está descrito en sus diversos aspectos por las 8 palabras que le siguen. Sin embargo, algunos prefieren considerar el fruto del Espíritu como un racimo con sus uvas individuales o como una naranja con sus diferentes segmentos. Está linda esa apreciación, ¿verdad? Un racimo de uvas, ahí está el racimo, es una sola unidad, pero cada uva tiene su propio elemento. Y esto es lo que produce el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, pero diversificado en un montón de acciones. En humildad,
en mansedumbre, en bondad, en amor. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora vamos a pasar a otra sección donde Pablo nos habla de el Espíritu Santo y la iglesia. Y la enseñanza de Pablo sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia es abundante y muy rica en significados. Y algunas de las contribuciones más notables del apóstol surgen de la reflexión sobre la experiencia cristiana del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Fue parte de lo que prediqué la semana pasada. Y hay varias verdades fundamentales sobre ese particular que haríamos muy bien en tomarlas en cuenta. La primera es que el Espíritu morando colectivamente en los creyentes constituye la iglesia. Hablamos de esto en los últimos 2 sermones que prediqué sobre la serie que estoy hablando de la santidad. Hablé de esto. La iglesia no es un edificio, la iglesia soy yo. El Espíritu no mora en un edificio, el Espíritu mora en mi corazón, mora dentro de mí. Entonces, alguien que me busque 1 Corintios 3, 16 y 17 y otro que busque 1 Corintios 3, 9. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Creo que más claro ni el agua, ¿verdad? El templo de Dios somos nosotros. 1 Corintios 3, 9. Primera de Corintios 3, 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Somos qué? Dijo final, el edificio de Dios. Ahora, Pablo presenta, después de este verso 9, en los versos 10 y 11, una advertencia. ¿Qué dicen los versos 10 y 11? Si lo tiene allí, Freddy, ahí lo tenías, los que siguen, los 2 que siguen. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo entonces dice que nosotros como obreros estamos ocupados en la construcción, pero el fundamento sigue siendo Cristo, el fundamento sigue siendo Él. Pero este edificio pasa a ser un templo, y aquí la palabra templo en el griego, la palabra naos, significa santuario, y ese santuario significa mantenimiento y significa atención. El cuerpo nuestro, usted y yo, pasamos a ser la morada, el santuario, el templo, el edificio del Espíritu. Esta es la realidad de nosotros creyentes. Por eso yo enfatizaba tanto cuando hablé de que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hoy nos reunimos en este hermoso edificio, pero la iglesia somos usted y yo, porque nosotros somos el templo de Dios. Decía Lenski, no nos equivocamos si decimos que si los corintios mismos son el santuario de Dios debido a la habitación del Espíritu, el que por medio de mentiras y engaños expulsa el espíritu de los corazones de los corintios para llenarlos con el espíritu del mundo, ya sea maestro o laico, destruye ese santuario. Si una persona no permite o no cree o intenta enseñar que nuestro cuerpo no es el templo del Espíritu Santo, está destruyendo el santuario de Dios, porque nosotros somos el templo. Además, notemos que la iglesia no es un templo y el templo no es la iglesia. De hecho, la palabra naos no se refiere al edificio religioso dedicado al culto en su totalidad, con sus puertas, con todas las cosas. Si se refiriera a un edificio, se llamaría hierón. Hierón es la palabra griega que habla de edificio, que habla de un lugar con puertas, con pisos, con paredes. Pero cuando se habla de naos, se refiere a personas, se refiere a seres humanos. Entonces nosotros somos el santuario.
el santuario de Dios. Y este es un concepto que tiene Pablo muy claro, que a nosotros debe quedarnos también igualmente de claro. Hoy el templo de Dios soy yo. Hoy el templo de Dios, el santuario de Dios, el santuario donde mora, donde habita el Espíritu Santo, soy yo. Lo otro es que la iglesia no es una organización, sino, de acuerdo al pensamiento de Pablo, no es una organización, sino un organismo vivo. Alguien que me busque Efesios capítulo 4, los versos del 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo es enfático aquí en que la iglesia es una comunidad de creyentes. La iglesia es un conjunto de personas. Eso es la iglesia. Ahora, Pablo dice que tenemos que esforzarnos, que ser solícitos, dice la Reina Valera. Tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto significa hacer todo lo posible por mantener la unidad que produce el Espíritu mediante la paz que nos une. Cada uno de nosotros debe constituir parte de ese edificio. Y ve que aquí Pablo está hablando algo que es muy importante hoy en las iglesias de hoy. Hay mucha desunión en las iglesias de hoy. Hay mucho sectarismo en las iglesias de hoy. Incluso hay mucha frialdad en las iglesias de hoy. Se esperaría que si yo soy parte de un cuerpo, yo tenga comunión y tenga paz y tenga armonía con todos los que están alrededor. Los voy a poner en un compromiso. Marco, ¿cómo se llama el hermano de camisa azul que está ahí atrás? Somos un cuerpo. ¿Deberíamos de saberlo o no? Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde hemos perdido esto que nos está enseñando el apóstol Pablo. Si somos un cuerpo, si somos un organismo vivo, entonces, ¿cómo que no conocemos las otras partes del cuerpo? Es que hemos vuelto la iglesia en algo impersonal. Yo sé que no nos vamos a aprender los nombres de todas las personas, pero debemos de procurar por lo menos conocer las otras partes del cuerpo. ¿Qué tal que la cabeza mía no sepa que tiene un pie derecho? Entonces, como no tiene un pie derecho, como no sabe que tiene un pie derecho, yo voy caminando y yo voy con este y arrastro porque el cuerpo no identifica que tiene un pie derecho. No, mi cuerpo identifica, desde la cabeza identifica todo el resto del cuerpo. Así debería ser la iglesia. Entonces, es muy probable que estos versículos hayan sido como una confesión primitiva de la fe. Y en ella se encuentran los elementos básicos del cristianismo verdadero, el terreno en común de todos los cristianos. En este concepto de la unidad existe una comunión viva, que esa comunión solo la provee el Espíritu Santo. Y es la responsabilidad de todo creyente mantenerla, aun cuando todos nosotros no hayamos alcanzado lo que decía Pablo, la unidad de la fe o el conocimiento del Hijo de Dios. Pero si vamos en busca de la unidad de la fe y en busca del conocimiento de Dios, entonces podemos llegar a ser esta iglesia de la cual está hablando Pablo. ¿Qué sucede en las iglesias de hoy? Yo no entiendo y todavía me cuesta mucho entender esta parte. Hay personas que llegan a nuestras comunidades de fe, pero que no les gusta lo que pasa en nuestras comunidades de fe, pero se mantienen en las comunidades de fe. Y yo, qué extraño, ¿verdad? Si yo voy a un lugar y no me gusta lo que veo, no voy. Ayer pasé a comprar una pintura y entonces descubrí una pequeña cafetería en algún lugar por acá. Fui a recoger a la negra a la casa y le dije, vamos a tomarnos un café. Y fuimos a esa pequeña cafetería que descubrí. Está muy encerrada, muy escondida. Cuando ya nos sentamos, la negra no quiso tomar nada. El lugar no era muy agradable. Yo ya estaba comprometido al estar allí, así que pedí el café, que estaba horrorosamente feo. Y cuando salimos de ahí le digo a la negra, este es un lugar al cual nunca volvería. Pero qué masoquista sería si no me gustó el café, no me gustó el lugar, que hoy también voy a tomar café. Eso es masoquismo. Bueno,
el cuerpo, la iglesia, es algo parecido. O sea, si no te gusta, si no calza con tu idea, si no estás de acuerdo con lo que se hace, ¿qué estás haciendo allí? A mí me llama la gente a la radio y me dice: pastor, es que estoy en una iglesia donde pasa esto y esto y esto, ¿usted qué me recomienda hacer? Salga en carrera. Si no le gusta, ¿qué está haciendo allí? O sea, lo ideal es que si nosotros estamos acá y somos parte de esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que tengamos armonía entre nosotros. Pero si hay algo que no, ¿qué hacemos cuando un miembro del cuerpo se duele? Es decir, me pegué un majonazo en el pie y yo digo: pobrecito el pie, ¿verdad? ¿Qué mal le fue? No, me duele todo. Un majonazo me duele en todo el cuerpo. Entonces yo busco cómo aliviar al pie, porque el pie es parte mía. Bueno, así debería ser la iglesia. Lastimosamente, esto es lo que Pablo dice: a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe solamente se llega cuando todos nosotros ponemos la parte que nos corresponde para hacer esta unidad de la fe. Entonces, en esta declaración de fe cristiana comunitaria hay 7 declaraciones que habla Pablo, que consiste en la unidad del Espíritu. Es decir, que lo que hace que esa unidad sea posible son 7 declaraciones que da Pablo aquí. Nuestra unidad está basada en el hecho, y este es el hecho principal de este pasaje, de que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y esto es lo que nos lleva a la unidad de la fe. Entonces, dice Pablo, hay un solo cuerpo espiritual verdadero, y es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. No es Lifehouse, no es la iglesia Renacer, no es la iglesia católica que está acá. Es la iglesia universal de Cristo, donde hay participación de todos, donde Dios tiene personas en todos los lugares. Y eso es importante de que nosotros lo entendamos. Entonces, por medio de la obra reconciliadora de Cristo, los judíos y los gentiles se convirtieron en el nuevo pueblo de Dios. Porque recordemos que para el pueblo judío solo ellos eran salvos. Nadie más. Dios no quería a nadie más. Dios solo quería a los judíos. Pero Cristo viene y hace una obra por todos. Y enseña a los mismos discípulos a que ahora tienen que predicar el evangelio a todos. Levantó a un Pablo para los gentiles. Llevó a un Pedro a comer animales, a comer una carne que no era lo que él pensaría que podía comer. Y fue simplemente una enseñanza para decirle: no deseches lo que yo no he desechado. No llames inmundo lo que yo purifiqué. Y Pedro lo entendió. Y entonces pudo también participar en la predicación de los gentiles. Pero Dios hizo de los gentiles y de los judíos una sola iglesia, un solo cuerpo. Entonces ya no hay diferencia para Dios. Y entonces de este modo nosotros vemos que hay un único cuerpo del cual está hablando el apóstol Pablo. Alguien que tenga Efesios 2 del 14 al 19. Efesios 2 del 14 al 19. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Allí está el pensamiento de Pablo. De dos cuerpos, de dos pueblos hizo uno, y trajo a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por eso nosotros hoy estamos aquí, porque nosotros no pertenecemos al pueblo judío. Y si se hubiera quedado la ley, con la ley, si solamente hubieran sido los judíos, hoy estaríamos desechados. Pero él de ambos pueblos hizo uno. Por eso hoy nosotros tenemos acceso también a la redención de Jesucristo. Hay muchos otros pasajes que podríamos usar, pero vamos a dejarlo allí. Ahora, dice Pablo que también hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Todos los cristianos son renovados por el mismo Espíritu. No hay dos espíritus, no hay tres espíritus, hay un solo Espíritu. 1 Corintios 12:13
y Efesios 1, 13 y 14. Primera de Corintios 12, 13, el que lo tenga lo lee, Efesios 1, 13 y 14. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos en un solo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza en su gloria. Amén. Por eso la iglesia debe funcionar como un solo cuerpo, controlada, dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia, al igual que el cuerpo, puede enfermarse. Alguien que tenga 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. La iglesia, decía entonces, podría enfermarse, de acuerdo a la advertencia de Pablo, si no vivimos en un espíritu de armonía, de paz entre nosotros, o si creamos divisiones entre nosotros. Es más, en ese mismo pasaje Pablo dice que algunos están enfermos y algunos hasta han muerto ya. Y está hablando en términos espirituales, no está hablando en términos carnales. Lo otro que dice Pablo aquí es que hay una sola esperanza, y esto en razón de que la fe salvadora, que es la cuna de toda la esperanza. La fe es la que nos da a nosotros la esperanza. Y la fe constituye el antídoto más efectivo sobre cualquier fuerza desintegradora dentro de la iglesia o dentro del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es la comunidad de aquellos que esperan en el Señor. El mundo está lleno de muchas esperanzas utópicas que nunca van a cumplirse. El mundo espera muchas cosas que no llegarán a su final, pero solo la esperanza cristiana es la que no avergüenza. Solo la esperanza cristiana es la que nos da a nosotros la certeza, la seguridad de que hay algo más que lo que nosotros estamos viviendo acá. Hay gente que no vive o no tiene una esperanza en la vida. Simplemente creen que vienen a esta vida y pasan esta vida, se terminó la vida y se acabó. Yo tengo una esperanza, yo creo que mi vida apenas comienza aquí. Que yo estoy preparándome, estoy en un camino de preparación acá para mi verdadera vida. Y aquí decido mi futuro eterno. Entonces yo vivo con la esperanza de que hay algo mejor para mí. Así que todas las tribulaciones, todas las pruebas, todo lo que pasamos en esta vida, simplemente un día pasará. Habremos pasado el examen y llegaremos a nuestra verdadera vida. Entonces hay una sola esperanza, y esta esperanza es en razón de la fe salvadora de Jesucristo. Cristo hizo el sacrificio por mí, Él me salvó, Él me dio la entrada al reino de los cielos, y por esa esperanza es que yo tengo la salvación y que creo que tengo la vida eterna. Si no, no tendría nada. Qué terrible sería para nosotros saber que esta vida es lo que tenemos hoy y que cuando se termine no hay nada más que esto. Esto me recuerda al ateo que se encuentra con un cristiano, y entonces el ateo le dice: ¿usted cree que hay algo más después de esto? No hay nada. Vea, usted termina la vida y se acabó el asunto y ya. Esas tontas creencias suyas de que hay algo más, eso es vivir una mente desequilibrada. Y entonces el cristiano le dice: ¿sabes una cosa? Yo vivo con la esperanza de que hay algo más, de que hay un mañana, que hay algo mejor. Si yo me muero y no hay nada, ¿qué perdí? No perdí nada. Pero usted vive con la convicción de que no hay nada, y si se muere y hay algo más, ¿quién perdió? Así es la fe y la esperanza que nosotros tenemos. El escéptico podría decir: no hay nada. Bueno, yo vivo como si hubiera algo. Si no lo hay, no perdí nada. Viví mi vida agradable, serví a Dios, amé a Dios y viví una buena vida. No tengo nada que perder. Ahora dice Pablo también que además hay un solo Señor para todos los cristianos, es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 8, 5 y 6 y Efesios 4, 15.
1 Corintios 8, 5 y 6, Efesios 4, 15. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Hay un solo Señor. ¿Qué dice Efesios 4:15? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice también que hay una sola fe. Una sola fe. Subjetivamente la fe puede indicar el acto y la actitud de creer y obedecer al mismo tiempo. Romanos 1:5 y 1 de Pedro 1:2. Romanos 1:5 y 1 de Pedro 1:2. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Primera de Pedro 1:2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Que abunde en ustedes la gracia y la paz. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe. Ahora, en el primer sentido, para ser salvos y convertirnos en cristianos, cada uno debe depositar su confianza en Cristo como Señor y como Salvador. Allí es la única garantía. En el segundo sentido, hay una sola fe mediante la cual Dios justifica tanto a los judíos como a los gentiles. Romanos 3:30 y Judas versículo 3. Romanos 3:30 y Judas versículo 3. Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es un solo Dios. Ve que ya no hay diferencia entre los circuncisos y los incircuncisos. ¿Quiénes eran los circuncisos? Los judíos. ¿Quiénes son los incircuncisos? Todos los gentiles, ustedes y yo. Entonces, a eso se refiere con los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Es una sola fe mediante la cual Dios justifica tanto a judíos como a gentiles. Y la fe es encomendada una vez para todos los santos. ¿Qué dice Judas, versículo 3? Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siendo la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. La fe encomendada una vez por todas a los santos. Entonces, hay una sola fe. Dice también entonces Pablo que hay un solo bautismo común para todos los creyentes. Efesios 4:5 y Hebreos 6:2. Efesios 4:5, Hebreos 6:2. Un Señor, una fe, un bautismo. Hebreos 6:2. La instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es cierto que se les ha dado instrucciones a los creyentes con respecto a los diversos bautismos. Ahora, en Efesios 4:1 parece que Pablo se está refiriendo al bautismo cristiano. Durante el periodo apostólico, el concepto de bautismo probablemente incluía tanto el bautismo en agua como el bautismo del Espíritu. Se entendía que era una sola acción. Una persona entrega su corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en él, se bautiza en agua en un acto de obediencia y en una acción incluso algunas veces posterior, no necesariamente, pero algunas veces posterior, viene lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Pedro y Juan.
Pedro y Juan estuvieron en Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, igual que todos los demás. Pero luego, cuando están frente al Sanedrín y están siendo interrogados, dice literalmente el texto, y Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, y cuando usa esa palabra llenos no está diciendo que ya habían sido llenos, usa una palabra que quiere decir llenos en ese momento. Entonces uno se pregunta, ¿cómo fueron llenos en Pentecostés, pero volvieron a ser llenos en ese momento? Eso se le llama en el libro de los Hechos el tiempo auristo, algo que ya es, pero que vuelve a ser dependiendo de la necesidad que la persona tenga. Es decir, Jesús lo había prometido, no tengan temor, porque cuando ustedes lo necesiten, el Espíritu Santo vendrá y les dará las palabras para que ustedes hablen. Ese fue el tiempo auristo. Ellos estaban frente al Sanedrín y el Sanedrín se quedó impresionado de escuchar a Pedro y a Juan hablar y decían, pero no son estos pescadores, no son galileos, son iletrados, son analfabetos, decían ellos. Pero hablaron con tal denuedo que dice, que reconocieron que habían estado con Jesús. El Espíritu Santo vino en ese momento sobre ellos y los llenó de esa llenura especial, de ese bautismo especial que necesitaban para ese momento especial. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no habremos experimentado esto? De llegar a un momento en que uno empieza a hablarle a alguien y de pronto empiezan a fluir los pasajes, empiezan a fluir las palabras y después uno se pregunta, ¿y de dónde salió esto? Bueno, fue el Espíritu Santo que en aquel momento nos dio lo que necesitábamos para cumplir la labor que teníamos que cumplir en ese momento. Entonces, decía que está hablando de los dos bautismos, del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 48. Hechos 10, 48. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que decía en el sermón de la semana pasada, el bautismo no es una opción cristiana. No es si yo quiero, no es si a mí me parece, no es si me gusta, no es si yo siento. Es un mandato, es una ordenanza. La ordenanza es que si entregaste tu corazón al Señor, te bautices. No hay más quite. No es cuestión de un sentir. Si fuera por sentir, entonces nadie lo haría. Es una ordenanza. Cuando el etíope estaba leyendo la escritura y le entendió, dijo, ¿y qué impide que sea bautizado? Nada. Él entendió que tenía que bautizarse, que el acto posterior al recibir al Señor en el corazón es el bautismo. Y la evidencia apostólica, la evidencia en el libro de los Hechos es contundente con respecto a que las personas que se convertían al Señor eran bautizadas. Recordemos el gran bautismo que hubo después de Pentecostés. 3,000 personas se entregan al Señor y se convirtieron al Señor y fueron bautizados. 3,000 bautismos. No sé cómo lo hicieron. Era uno tras otro ahí en el agua nada más, pero se bautizaron. ¿Por qué? Porque era una ordenanza. No era una cuestión de si yo decido. Entonces, lo mismo sucede con el bautismo del Espíritu Santo. No es algo que yo pueda decidir. Si yo le abrí mi corazón al Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada en mi vida y el Espíritu Santo actúa en mi vida. Entonces es algo que yo debo de hacer. Y como les decía anteriormente, hay ciertas cosas en el Espíritu que también entra la voluntad de nosotros, pero es una voluntad en obediencia, no es una voluntad de si yo quiero o si a mí me parece o si yo deseo hacerlo. No, es obediencia. El acto más grande de amor para Dios es la obediencia. Y lo que Dios más premia es la obediencia. Si la palabra dice que vayan, prediquen el Evangelio, bauticen a las personas y enséñenles, los 3 pasos están diseñados para nosotros. Les predico el Evangelio, lo bautizo y le enseño. Son uno tras otro, no es cuestión de decidir que uno lleva un tiempo y otro lleva otro tiempo. Finalmente dice, hay un solo Dios y Padre de todos los creyentes. La creencia cristiana de la Trinidad, un solo Dios que existe eternamente en 3 personas, no contradice a la doctrina del Antiguo Testamento de un solo Dios. Deuteronomio 4:35, verso 35, Deuteronomio 4, verso 35 y verso 39, y Malaquías capítulo 3, verso 10.
Deuteronomio 4, 35 y 39. Deuteronomio 4:35. A ti se ha demostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. 39. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Ahí mismo en Deuteronomio busca el capítulo 6 y el verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esa es la enseñanza antiguo testamentaria acerca de Dios. Uno. Ahora, el Nuevo Testamento no contradicen absolutamente. Sigue siendo uno. Entendemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sigue siendo uno. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahí está hablando ¿quién? El Dios Todopoderoso. Recordemos que en el Antiguo Testamento la gente conocía solamente a Dios como uno. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno. Cuando Jesús viene a la tierra, conocemos la otra parte de Dios, la imagen visible de Dios. Jesucristo hecho hombre, que era Dios, Dios en medio de nosotros, Dios con vosotros, Emmanuel. Pero cuando Jesús asciende a los cielos, conocemos la tercera parte de Dios, el Espíritu Santo que viene a morar en el corazón de nosotros y sigue siendo Dios. Es más, la idea de un solo Dios nunca se quitó de la mente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8, versos 4 al 6 dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Él es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahora entendemos lo que Pablo nos habla de que hay una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo cuerpo. Somos uno. Este es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una. Y el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia. Todas las manifestaciones, todos los dones actúan a través de un solo cuerpo, que sigue siendo la iglesia del cuerpo de Cristo, en la cual todos nosotros tenemos una parte fundamental e integral en ella. Todos somos el cuerpo de Cristo. Así que habría mucho más que compartir, pero ya no nos daría el tiempo. Me había propuesto terminar a las 8:30, así que son las 8:32, creo que llegué a tiempo. Hoy vamos a dejar la enseñanza. Pablo tiene mucho que enseñarnos todavía sobre el Espíritu. Podríamos hablar muchísimo más sobre el Espíritu, pero en la próxima lección vamos a entrar ya a el Espíritu Santo en las cartas generales, y la primera carta que vamos a ver es la carta de Hebreos. ¿Qué dice la carta de Hebreos sobre el Espíritu Santo? Pues será de hoy en 8 si Dios así nos lo permite. Por ahora, permítame hacer una oración. Señor, te damos gracias esta noche por habernos dado el privilegio de venir a tu casa, de congregarnos juntos, de estar acá, Señor, como un solo cuerpo, reconociendo que somos el templo de tu Espíritu Santo, aprendiendo acerca de lo que Pablo nos enseña sobre el Espíritu, aprendiendo la diferencia entre el Espíritu y la carne y cómo nosotros debemos asociarnos, afiliarnos, apegarnos al Espíritu para que podamos vencer las obras de la carne. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos permite de abrir la santa palabra y encontrar en ella las verdades eternas. Llévanos en paz a nuestros hogares, dirígenos con tranquilidad a nuestras casas, Señor, y permite que podamos volver a reunirnos muy pronto para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando de tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.